Venga, comenzamos ya. Buenos días, bienvenidos al Sustainability Forum que estamos realizando en este 2022. Y hoy, como saben, el foco va a ser pues, Oil and Gas, ¿no? Entonces, lo primero sería partir pues, presentando a las personas que estamos aquí hoy, ¿no? Y si quieren, comienzo yo. Me llamo Ángel Martínez, socio en BCG, basado en la oficina de Santiago. Y además soy el líder de la práctica de clima y sostenibilidad para lo que es América Latina. Y además pues cuento con 15 años de experiencia en BCG, enfocado siempre en energía y realmente pues incluyendo los petróleos, lo que es la industria del gas y también temas de descarbonización. Y conmigo también está hoy Alex de Moore. Y si quieres, Alex, preséntate. Seguro, yo soy socio basado en la oficina de Madrid, líder de la práctica de clima y sostenibilidad en Iberia y también líder de la práctica de energía para Iberia y Latinoamérica y con más de 15 años de experiencia, ¿no? en temas relacionados en oil and gas, y yo creo que desde muy al principio, pero con mucho foco en los últimos 6-7 años en sostenibilidad. Vale, entonces, ¿cuál es la agenda que tenemos para hoy? Lo primero es una agenda de una introducción, ¿no? De por qué todo el tema este de clima y sostenibilidad es importante para la industria. Luego entramos ya un poco más en detalle de lo que es la situación actual, el contexto. Hablamos de las palancas de descarbonización y un poco, o sea, dando ejemplos de cosas que estamos viendo en la industria, tanto en Latinoamérica como fuera de Latinoamérica. Y luego acabaremos con unas pequeñas hojas de metodología de cómo hemos visto nuestra experiencia que se abordan planes de transición energética y descarbonización, ¿no? Y ya por último, acabaremos con un Q&A donde me imagino que podrán ver abajo en lo que es la pantalla del Zoom, hay una especie de un icono, que es básicamente para meter preguntas, con lo cual siéntanse libres de hacer alguna pregunta, se lo escriben ahí en el chat, nos llegará a nosotros y nosotros las leemos y respondemos. Entonces, seguimos avanzando. Entonces, introducción. ¿Por qué es importante? El cambio climático, vamos a ver, ¿qué es lo que ha ocurrido en los últimos años? En general, lo que hemos visto es que ha habido una presión importante de cambio climático en las empresas de oil and gas, por tres motivos. Uno, por los gobiernos, que están comprometiéndose con metas de descarbonización, asumiendo para dentro de algunos años un objetivo de net zero y asignando fondos a lo que es este cambio climático en algunos casos. Vemos también una presión de los inversionistas, pues cada vez castigando en aquellas empresas que emiten altas emisiones de CO2 y rebalanceando el portfolio a otro tipo de empresas, ¿no? Y luego también vemos presión de clientes y opinión pública, donde hay cada vez más concienciación y más voluntad de comprar productos sin descarbonizar. Y esto obviamente varía según el país con distintos grados de intensidad. Entonces, contamos un par de ejemplos de cada una de estas cosas, ¿no? Gobiernos. Como pueden ver, aquí hay una foto de los distintos gobiernos en Latinoamérica, de los distintos países de Latinoamérica, y lo que ven aquí es varios mensajes, ¿no? En general, 2050 es el año mágico, donde hay bastante acuerdo, y esto también ligado a otros compromisos, pues tanto de la COP26 y demás, donde los gobiernos han autoimpuesto metas de carbono neutralidad, ¿vale? Como pueden ver, ha habido bastante convergencia en esto, y lo que sí, no todos los planes tienen el mismo grado de detalle. Hay algunos de estos países que dicen con bastante grado de detalle cuáles son las palancas, cuáles son las industrias, cómo se va a llegar ahí, y se ponen algunos objetivos intermedios, y hay otros que están más a nivel de ambición y con menos detalle, ¿no? Y luego el otro mensaje que también le queríamos pasar aquí es que este objetivo, esta meta de carbono neutralidad, obviamente también tiene en cuenta emisiones, o sea, compensaciones. Esto no quiere decir que las emisiones brutas del país sean cero, sino que al final en 2050 se acabarán con algún tipo de emisiones y lo que no se llega a eliminar se compensa, ¿vale? Pues, por ejemplo, con reforestaciones o cosas así. Inversionistas. Inversionistas, lo que les traemos aquí es una encuesta que hemos hecho en inversores de la industria a final de noviembre, diciembre del 2021, hace 4 o 5 meses. Y básicamente hemos hecho varias preguntas sobre la presión de tener combustibles fósiles en la cartera, ¿no? Entonces, como pueden ver aquí, lo que estamos viendo es si nos vamos hay bastante presión para invertir en fondos verdes, básicamente para examinar de manera activa las métricas ESG de las empresas donde han invertido. También peso por disminuir el peso de los combustibles fósiles, que estamos hablando de un 65% de ellos declaran tener gran o algo de presión.
incluso algunos de ellos directamente de desprenderse, y estamos hablando incluso de más de la mitad, ¿vale? Con lo cual es obviamente algo que está en la mente de los inversores a nivel internacional. Además, les hemos preguntado, dentro de lo que es empresas oil and gas, ¿crees necesarios que haya objetivos de reducción de emisiones? La respuesta mayoritaria es, pues sumando las dos columnas, más de un 80%, la respuesta es sí. ¿Crees necesario tener un objetivo de net zero para emisiones de Scope 1 y 2? También, como pueden ver, la respuesta mayoritaria es sí, en torno a un 60%. Y quizás la novedad, que para nosotros fue una novedad, es ¿crees necesario que hay que incluir emisiones de Scope 3 en los objetivos a futuros y a largo plazo? Y también sale una respuesta muy mayoritaria, ¿vale? Y como recordarán, yo creo que es claro para todos, pero Scope 1 es las emisiones de mis actividades core, Scope 2 es las emisiones asociadas a la energía que yo compro para realizar mis actividades, y Scope 3 es la de mis proveedores o la de aguas abajo, la que hacen con mis combustibles, ¿vale? O sea, si se quema, por ejemplo, un auto a combustible y estoy produciendo petróleo. Entonces, el punto es, el Scope 3 empieza ya a ser también un tema relevante, y lo que hemos visto en la industria es que muchas veces ese Scope está razonable, bastante olvidado, porque muchas veces ni siquiera se mide, ¿vale? La otra pregunta que también hicimos fue, ¿cómo califica usted el valor percibido de las siguientes inversiones para una empresa de petróleo y gas? En general, se ve bastante valor acumulado, tanto a largo como a corto plazo, en electricidad renovable. O sea, se percibe como es algo positivo invertido donde se va a generar valor. También ¿qué pasa? Que la electricidad renovable en general no compite con lo que estoy yo produciendo, que son en mayor medida pues, combustibles, ¿vale? La parte de baterías también se le ve valor, muchas veces incluso complementada con lo que es la parte de electricidad renovable. Si yo hago electricidad renovable, pues puede tener sentido también hacer baterías para backups y demás. El hidrógeno, que era algo que hace 3 años nadie hablaba de él, empieza ya a estar en el radar de muchas empresas y empieza ya a tener, pues eso, un peso de más del 50% en lo que el valor percibido en inversiones de este tipo, ¿vale? Y también, obviamente, la foto, luego hablamos del hidrógeno, pero la foto también, lo que hemos visto es que esto está incluso en Latinoamérica avanzando a distintas velocidades. Hay países más rápido, como Chile, donde esto está cogiendo bastante vuelo, y hay otras donde esto va un poco más lento, pues, por ejemplo, en Argentina, ¿vale? Movilidad avanzada también es un tema que se ve menor que los anteriores, y también aquí el punto puede ser debido a que me canibaliza mi fuente de combustible tradicional, ¿no? La gasolina, el diésel, etc. Con lo cual se le ve un valor percibido menor que lo que es todo lo de arriba. Y por último, todo el tema de captura de carbono se le ve todavía incluso menos valor por varios motivos. Una es que está muy lejana, y la otra es, si esto al final el mundo se acaba descarbonizando y nos vamos por vehículos eléctricos y demás, pues realmente tiene poco menos sentido hacer esto, ¿no? Entonces, esto es un poco la prioridad de lo que estamos viendo a nivel internacional, ¿vale? Y ya por último, clientes, ¿vale? Clientes, acabamos de hacer una encuesta en todos los países de Latinoamérica entre diciembre 21 y enero 22, o sea, bastante reciente, y hemos hecho un montón de preguntas sobre todo el clima y sostenibilidad en distintas industrias, pero en particular lo que es relacionado con la energía y relacionado con el tema de oil and gas. Dos mensajes, ¿vale? Uno es energías renovables. Hemos hecho la pregunta a los clientes de si estarían dispuestos a pagar un premium por tener electricidad renovable, ¿vale? Y la respuesta en Latinoamérica, esto obviamente no es la realidad, porque tú no puedes comprar electricidad renovable para un cliente B2C, pero la respuesta que nos ha sorprendido ha sido mayoritariamente sí, ¿vale? Como pueden ver, los pesos hay ahí, dependen de los países, pero estamos hablando de básicamente entre un 40 y un 50% estarían dispuestos a pagar un 5 o un 10% adicional, y algunos incluso un 20% adicional, ¿vale? Y en la pregunta a la derecha de ¿estaría usted dispuesto a pagar más por un vehículo eléctrico? En distintos países salen también porcentajes muy positivos, ¿vale? ¿Qué pasa con estas encuestas? A nosotros nos ha sorprendido el número positivo, tan positivo. ¿Qué pasa? Una cosa es la intención y otra cosa es la realidad, ¿vale? Entonces, en este tipo de cosas, obviamente no hemos preguntado por la realidad, porque es difícil comprar un auto eléctrico, apenas hay modelos, y lo de comprar electricidad renovable, pues en Latinoamérica no es posible, solamente en Europa sí que es posible si tú compras, por ejemplo, a
comercializadores que tienen un contrato de generación pues, solamente con renovables, ¿no? Con lo cual no es posible ver la realidad de compra. Pero lo que nos dicen los números es que nominalmente la gente este tipo de cosas le gusta y potencialmente podría estar dispuesto a pagar un premium por este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, un poco el mensaje es pues, lo que hemos dicho antes de saltar al siguiente bloque. 3 mensajes importantes. Uno, los gobiernos están poniendo objetivos de este tipo. Los inversionistas están pensando en rebalancear los portfolios y claramente ven valor atractivo en algunas cosas de nuevas tecnologías renovables. Y tercero, los consumidores parecen estar dispuestos a pagar un premio. Parecen, ¿vale? Con esto de introducción, estos 10 minutos, lo que nos gustaría es pasar también a comentar algunos elementos más de la realidad de lo que es las empresas oil and gas, ¿no? Y aquí paso la palabra a Alex. Muchas gracias, Ángel. Lo primero que aquí vemos son las emisiones en la cadena de valor de oil and gas, ¿vale? Lo que vemos es que en Scope 1, que son las directas, ¿vale? Esto es, pues, por ejemplo, gas natural que consumes pues, para calentar, ¿no? El crudo antes de separarlo. Esto es un 19%. El Scope 2 es relativamente poco, ¿vale? Y esto es energías que llamamos indirectas, ¿no? Casi todo es electricidad que se utiliza para los procesos. Y finalmente el gran impacto aquí viene de lo que es el Scope 3, que son indirectas, ¿no? Es básicamente quemar esos combustibles, ¿no? Sobre todo en el uso de transporte, ¿no? Que utilizamos todos en los coches, ¿no? Entonces aquí es lo que vemos, ¿no? O sea, el 95% es Scope 1 y 3 y aquí en el caso de Scope 2 es muy reducido, que es muy diferente a otras industrias que suele muchas veces ser el caso contrario, ¿no? Entonces, si vamos a la siguiente, lo que sí que vemos es la intensidad, y ahora estamos hablando de Scope 1 y 2, o sea, que es durante el proceso, ese porcentaje que hemos visto que era un 25%. Lo que vemos en el caso de upstream, que es la extracción, ¿no? de ese petróleo o gas, que es la intensidad es muy diferente dependiendo del tipo de campo, ¿no? O sea, vemos un caso, por ejemplo, Petrobras relativamente alto, esos son aguas profundas, en cambio en el caso de Arabia Saudí, que es relativamente poco costoso extraer ese crudo en cuanto a energía, pues la diferencia es muy importante, ¿no? Hay casos excepcionales como por ejemplo ese Equinor, que sí que tiene un proceso de descarbonización muy avanzado, donde se ha utilizado muchísimo temas de electrificación con renovables. Esto es en el caso de, y aquí vemos las diferencias de por qué es esto, ¿no? Muchas son el nivel de producción, ¿vale? Mayores producciones normalmente tienen mejor efectividad. La composición de hidrocarburos, cuando son pesados o ligeros, eso también cambia, ¿vale? Contenido de azufre y muchas veces si se necesita compresión, sobre todo en los campos de gas, ¿no? Y el caso del tipo de activo, como he dicho, ¿no? Aguas profundas consume mucho más que no onshore, por poner un ejemplo. Entonces, todo eso hace que sea muy variable el consumo en Scope 1 o 2 de la producción de los diferentes crudos. En refino también pasa, pero no es tan exagerado, ¿vale? O sea, aquí vemos el ejemplo en downstream, ¿vale? Donde vemos aquí, por ejemplo, pues, el caso de Repsol, que sería uno de los más bajos, o Chevron, y uno de los casos más altos en total. Aquí hay diferentes efectos, pero el principal es la complejidad de la refinería, ¿vale? Contra mayor complejidad de la refinería, pues mayor consumo energético a la hora de separación. Pero después hay otros temas, como las fuentes de energía, ¿vale? Hay unas que son más eficientes que otras a nivel de CO2, características del crudo, ¿vale? Los crudos pesados necesitan muchísimo más para la transformación, ¿vale? Y otros temas de tecnología o de flaring. Si pasamos a la siguiente, vale. Aquí lo que vemos es que las compañías convergen de una manera muy general a net zero en Scope 1 y 2, ¿vale? No tanto en Scope 3. Y voy a poner aquí varios ejemplos, ¿no? Si nos cogemos Eni en Italia, sí que tiene claro que es un net zero en Scope 1, 2 y 3, ¿vale? Para 2050, ¿vale? Con 2040 ya un net zero en Scope 1 o 2. Pero, por ejemplo, si cogemos el caso de Total, y estos hablamos de europeas, que tienen unas ambiciones bastante elevadas, ¿no? Sí que es un net zero a 2050, no tiene objetivos intermedios,
pero sí que es verdad que en el caso de Scope 3 no promete de momento el net zero, simplemente una bajada de intensidad del 60%. Lo que sí que pregunta el net zero, por ejemplo, en Scope 3 es en Europa, pero en Europa la producción de upstream de total es relativamente insignificante comparada con la que tienen en Oriente Medio o puede tener en África, ¿no? Pero aquí lo que vemos es un ejemplo. Y evidentemente las americanas con objetivos mucho menores que las europeas. Y si me dejan un caso, por ejemplo, en Equinor, por ejemplo, es net zero, incluso upstream, y aquí estamos hablando en Scope 3 estamos hablando de una National Oil Company, ¿no? Que tiene una producción muy importante en el caso de Equinor en Noruega. Entonces aquí lo que vemos es los compromisos de descarbonización, ¿vale? Fuerte en inversiones. Vamos, a la izquierda lo que vemos es el CAPEX 2009 en proyectos de low carbon versus el total, que es verdad que ha sido relativamente bajo, pero ahora veremos cómo va. Entonces hay casos, en el caso, por ejemplo, y lo hemos visto antes, ¿no? Caso de Exxon o Chevron, estamos hablando del 1%, o sea, inversiones relativamente bajas, y casos europeos, aquí vemos el más elevado con el caso de Repsol, que ya está en un 18%. Entonces, lo que en promedio te da un 5%. Y ya vemos en 2021, simplemente 2 años, como ese 5% pasa al 12%. Las americanas suben mucho, pero siguen siendo relativamente bajos, con un 3-4%, pero ya vemos las europeas más al nivel sobre el 20%. Y aquí lo que vemos es, en el gráfico lo que vemos es la inversión de las compañías de oil and gas en energías limpias, ¿no? O sea, aquí ya lo que vemos es el valor. Y lo que vemos es, primero, una subida muy importante y lo que vemos es que el número total, ya estamos hablando de 4 billones en 2020 y de casi 5 en 2021, con de momento la gran inversión sigue siendo en energía solar y eólica, ¿no? Aquí lo que estamos hablando de un 80%. De los otros temas, lo que son biocombustibles, CCUS, que es la captura de carbono, se espera, igual que hidrógeno verde, inversiones muy importantes, pero ya más a futuro. Y ahora pasamos a las palancas de descarbonización, ¿de acuerdo? Aquí lo que vemos son un total de 8 palancas, ¿vale? Vamos a concentrarnos en las primeras 6, ¿no? Que afectan directamente al activo. La primera se ha hecho toda la vida, que es eficiencia energética. Dice, si consumes menos energía, emitirás menos CO2. Para esto, quemas menos gas, emitirás menos CO2, ¿no? Esta es evidente, pero siempre, y personalmente he hecho muchos proyectos con muchos players, incluso algunos grandes operadores, aún sigue habiendo valor. Sobre todo si encima le das un precio a ese CO2, ¿no? Para reducir con eficiencia energética. Después está el metano flaring, ¿vale? Que el metano tiene un impacto muy importante y todo lo que es flaring pues es CO2 o metano directo, ¿no? Después está la sustitución de combustibles. Sustitución de combustibles por combustibles de baja huella de carbono, ¿no? En este caso, pues muchas veces se utiliza lo que se llama waste, o sea, en basura para quemar y conseguir energía o incluso conseguir el combustible directamente, ¿no? Y esto sí que son relativamente nuevas tecnologías, ¿no? El uso de biomasa o residuos municipales. Después tenemos energías renovables, que no es que sea una muy nueva tecnología, pero sí que es verdad que mucho en oil and gas no había un uso directo de energías renovables, ¿no? A veces sí que era de la energía eléctrica, pero muchas veces lo que vemos es, en muchos planes de descarbonización, es la instalación de energía renovable en el mismo activo, ¿no? Para la utilización e incluso para potencial exportación, ¿no? La captura de carbono, ¿no? Y el uso, pues muchas veces es capturar el CO2, muchas veces utilizarlo, ¿no? Recuerdo un caso de una refinería que ese CO2 va a una cementera y se puede utilizar ciertas cantidades, en otro muchas veces es el almacenamiento. Después está hidrógeno verde, ¿vale? La producción de hidrógeno verde con electricidad renovable y agua, ¿no? Para sustituir el hidrógeno que sí que consume mucho, sobre todo el refino y la química en el tema de oil and gas. Y ese hidrógeno verde también te puede servir para la producción de combustibles. Después está la compensación, ¿vale? En este caso, pues plantar árboles es una manera de compensar y de conseguir. Porque muchas veces
con las 6 palancas se puede llegar a un 70-80%, pero es casi, el último 20% es relativamente muy difícil tecnológicamente y a nivel económico, ¿no? Entonces, compensación. Y finalmente otra palanca que son nuevos negocios, ¿no? Diversificación hacia otros tipos, ¿no? O sea, fueles sintéticos, pues por ejemplo es otro tipo, donde utilizas los mismos activos, pero no tienes ningún impacto. Si pasamos a la siguiente. Y ahora pasamos a inversión en energía solar. Lo que vemos aquí en el gráfico es la matriz energética global y por región, ¿no? Y arriba de todo veis Sudamérica y el Caribe. Como ya tienen una importante componente de renovables, y esta va a mayor. De hecho, una de las, si no la más grande del mundo, ¿no? Como está actualmente en 70% y como a 2040 se espera que llegue al 90%. ¿No? O sea, un sistema claramente verde. Mucho mayor que muchos de los otros. Entonces, lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Y si recuerdan, por ejemplo, en el caso de Total, ¿no? De esa bajada de intensidad. Esa bajada de intensidad se puede hacer de diferentes maneras, ¿no? Pero al final la intensidad es los CO2 que emites por la energía que suministras, ¿no? Lo que vemos es que claramente hay un cambio de portafolio, ¿no? Y lo vemos que era la palanca número 8, que es hacer otros negocios que no son relacionados al oil and gas. Y aquí lo que vemos es, por ejemplo, el caso de BP o Total, cómo su plan es convertirse en empresas con una capacidad de instalación de producción de renovable altísima, ¿no? Comparadas con Iberdrola o Enel, que son líderes en este sentido, ¿no? Estamos hablando de 40 o 50 gigavatios de capacidad instalada de eólica y más solar. Estoy hablando de estos casos, pero hay casos también pues, intermedios con lo que sí que vemos es que las petroleras claramente, sobre todo las compañías internacionales, tienen un foco muy importante en esa energía eólica y solar. Ya hemos hablado de hidrógeno verde, ¿no? Que es un tema que es muy en la mente de mucha gente, ¿no? Y la verdad que está teniendo un impacto fuerte en la industria. Si vamos a la siguiente. ¿Vale? Aquí lo que vemos es que los excedentes de energía renovable se pueden ser guardados como hidrógeno, ¿no? El hidrógeno te permite guardar, ese hidrógeno normalmente después se transforma en amonia o otro tipo de cosas, ¿vale? Pero se puede usar, ¿vale? Y después se puede utilizar de manera directa como gas, ¿vale? O sea, tiene esa capacidad de almacenamiento, ¿no? La verdad que LATAM tiene oportunidades para convertirse en un jugador relevante, ¿vale? Tiene unos bajos costes de energía renovable, muy buen recurso, ¿vale? Y como ustedes bien saben, pues tienen ambiciones y objetivos ya definidos, ¿no? Y eso permite tener unas grandes oportunidades de exportación. Eso sí, creemos claro que las alianzas serán necesarias, ¿vale? Tanto por el desarrollo tecnológico, ¿vale? Porque el hidrógeno pues, tiene ciertas tecnologías, ¿vale? También como el escalamiento y diversificación de riesgos. Si pasamos a la siguiente, y aquí lo que vemos es el coste de producción del hidrógeno verde en dólares por kilogramo, ¿no? Y lo que vemos es Argentina, que por desgracia tiene un coste de capital muy alto, y eso tanto en el proceso de conversión del hidrógeno, tanto como las renovables, lo que hace es que tenga un coste muy importante. Y aquí lo que vemos en un caso intermedio sería el caso de Colombia, el caso Chile, que es uno de los mejores lugares del mundo para producir hidrógeno verde, porque el coste de renovables es de los más bajos del mundo a nivel mundial. Y ahora y entonces aquí lo que vemos es que potenciales mercados de exportaciones, por supuesto Europa, ¿vale? Europa sí que va a tener una producción importante en el sur de Europa, pero en el norte va a ser mayormente exportación y ahí está la gran parte del mercado, y donde Japón y Corea, donde tienen un focalizado que van a ser grandes importadores de ese hidrógeno verde. Y lo que vemos exportadores, sobre todo, pues caso de Chile siendo uno de los más relevantes, otros LATAM como Colombia, pero también es verdad que existen exportadores como Oriente Medio y Australia. De acuerdo. Y si quieres, aquí ya, Alex, para complementar el tema del hidrógeno, también un par de mensajes, ¿no? Al final, como decíamos, vemos sobre todo a Chile con potencial de exportación a los mercados que hemos dicho, sobre todo Northeast Asia, Japón, Corea y norte de Europa, pero tampoco va a estar solo en estas exportaciones, ¿no? Contra lo que es Japón y Corea, lo normal es que compita contra Australia,
donde también el gobierno allí ha habido bastantes subvenciones en proyectos de hidrógeno, está un poco más cerca y quizás con un peor recurso, y ahí cuando hacen los números, pues los números más o menos se compensan, con lo cual vamos a competir con ellos y entendemos que más o menos estamos en igualdad de condiciones. Para lo que es Europa pasa también un poco... Para lo que es Europa, pues también pasa un poco lo mismo con el Middle East, ¿no? Nuestros costes de producción son bajos, el Middle East también tiene buenos costes de producción, están un poco más cercano y ahí vamos a competir. Ahí quizás las buenas noticias con el tema de Europa es con todo el tema este de la guerra de Ucrania. Ha habido un plan ahora que se llama Repower EU, sacado hace un mes. Y este plan tiene varias palancas para quitarse la dependencia del gas ruso, pero una de ellas es diversificación hacia otro tipo de fuentes de energía, ¿no? Y una de las cosas que en general hay bastante consenso dentro de la Unión Europea es que quieren diversificar aquellos países en los que van a comprar la energía. Con lo cual, en este contexto, lo que estamos viendo es que Europa no se va a casar con ningún proveedor, o sea, no se va a casar ni con el Oriente Medio ni con un país específico, con lo cual eso abre la oportunidad de que podamos exportar, ¿no? De que se pueda exportar, sobre todo desde el sur nos lo imaginamos en Chile, puede haber algo de Colombia y Argentina, pues con el tema del coste de capital es más complicado. Sí, no, quería comentar que en la exportación de hidrógeno está lo que es hidrógeno, que normalmente la exportación se espera que sea muchas veces amonia, ¿no? Que es una conversión directa, ¿vale? Y ahí ese amonia pues, se va a utilizar en el lugar de consumo, pero también es verdad que mucho hidrógeno se mezcla con residuos, ¿vale? Entonces el uso de residuos, por ejemplo, Colombia ahí sí que tiene cierto potencial. Y ahí se hacen tanto biocombustibles como, que ahora comenta Ángel, como fueles sintéticos. Y eso también es parte de la exportación de hidrógeno, porque al final el hidrógeno, como exportación directamente no suele ser muy económico, es más esa transformación, ¿no? Una puede ser en amonia y otra puede ser en combustibles de bajo huella de carbono. Vale. Y queríamos hablar también brevemente del tema de biocombustibles. Biocombustibles, par de mensajes en biocombustibles. En general, vemos dos potenciales usos de biocombustibles, dos potenciales usos principales, ¿no? Uno en lo que es la aviación y otro en lo que es el transporte de carga. En aviación, lo que estamos viendo es que la potencial descarbonización de la aviación, hacer un net zero en aviación, básicamente con motores de reacción, esto será probablemente con combustibles sintéticos a través de hidrógeno y a esto le quedan bastantes años, ¿vale? Estamos hablando de tipo, para que esto sea eficiente en coste, estamos hablando de 2040, 2050. O sea, mínimo 20 años y quizás más 30 que 20. Entonces, quedándole tanto tiempo a lo que son los combustibles sintéticos para la aviación, la pregunta es qué se hace entre medias, entre hoy y el 2050. Donde, como contexto, tenemos a los países con las emisiones net zero, tenemos a muchos compromisos de organizaciones como IATA, como CORSIA, que reúnen bastantes aerolíneas, autoimponiéndose compromisos de reducción de emisiones, ¿no? Y luego además algunas otras aerolíneas haciéndose compromisos de reducción, ¿vale? Entonces, la ruta para descarbonizar esto viene siendo los biocombustibles, ¿vale? Combustibles de baja huella de carbono, porque básicamente a la hora de producirlos he utilizado un feedstock que durante su crecimiento o si es un aceite usado durante su proceso, pues hemos tenido o sea, si es un cultivo durante su crecimiento ha consumido CO2 que ahora emite a la atmósfera, y si es un aceite usado, ese aceite pues ha tenido su proceso normal, yo lo uso, lo quemo, pero no genero nada adicional, ¿no? Entonces, vemos una oportunidad en todo lo que es este tipo de biocombustibles para aviación. La demanda va a estar ahí y el único tema es la demanda a corto o medio plazo va a estar ahí. Y el único tema, y es uno de los problemas que tienen los biocombustibles, es el tema del feedstock para producir este biocombustible, ya que si son de vegetales, compites contra vegetal o cultivos que pueden ser para producción, para consumo alimentario, y según las regulaciones, que son principalmente la de Estados Unidos y la de Europa, esto se ve penalizado, sobre todo la de Europa, y tienes un tema del feedstock y además encima hay algunas regulaciones, por ejemplo Europa, que lo que te dicen es, oye, yo además quiero, aunque sea un cultivo, no puede ser un cultivo que deforeste, con lo cual tiene que ser algo nuevo y ojalá que sea plantado entre otras cosas, ¿no? Entonces existe un mecanismo de certificación de que los cultivos sean los adecuados
Y el punto es, esto está bastante restringido y no es tan evidente que haya oferta de feedstock en los distintos países, ¿vale? Y ese es un poco el punto principal, el feedstock. Existe también el tema del transporte de carga, donde esto también depende mucho de las regulaciones. En algunos países se obliga o se incentiva este tipo de cosas, y aquí en general nuestra percepción es, si el país tiene alguna regulación que apoye esto será un negocio. Si el país no la tiene, pues esto es menos negocio, porque solamente por números a día de hoy los números no salen, ¿no? Y en el transporte pesado, cada vez vemos más cerca el tema del hidrógeno, con lo cual creemos que el transporte pesado a través de hidrógeno puede ser una realidad dentro de unos 10 años. Entonces, este era el punto de los biocombustibles, que lo hemos generado como algo de transición, pero que tendrá algo de vida durante unos años. Y queríamos, ya para acabar las palancas y los deep dives, hablar también de lo que era diversificación de negocios hacia otras cosas, ¿no? Hacia New Energy. Aquí hemos puesto varias, ¿no? Entonces, como decía antes Alex, evidentemente las empresas de oil and gas, lo que estamos viendo es, pues, existe un esfuerzo importante en hacer Scope 1 y 2, algo menos de hacer Scope 3, porque es incluso más difícil de medir, que ese es el primer paso. Y la otra cosa que te queda es, bueno, pues yo me voy a dedicar a hacer otros negocios, ¿vale? Entonces, fuera de mis combustibles fósiles, vemos varias cosas, ¿vale? Aquí hay una selección, o sea, algunas ya las hemos comentado, la de, por ejemplo, las renovables, pero vemos varias cosas, ¿no? Vemos a las europeas, sobre todo, poniendo bastante foco en lo que es vehículos eléctricos, ¿vale? Luego las repaso y luego entro en el detalle. Vemos también todo el tema de lo que es, yo me voy a convertir en una comercializadora de electricidad, de power and gas o incluso de gas natural, ¿vale? Donde yo quiero tener el contacto con el cliente final, ¿no? Existe una gran tendencia de, oye, yo quiero ser un proveedor, yo ya no quiero ser un proveedor de combustibles, quiero ser un proveedor de energía. Y además, es más, no quiero venderte la energía, el combustible en mi estación, sino que quiero ir a tu casa. Quiero saber dónde vives, quiero conocerte un poco mejor y quiero tener una relación integral contigo, donde ya no tengo un negocio de oportunista que me cargas en mi estación de combustible y mañana me cargas en otra, sino como estoy en tu casa, todas tus relaciones conmigo, ¿vale? Con lo cual existe una tendencia de yo me compro alguna utility, de hecho, esto es orgánico e inorgánico, pero estamos viendo mucho inorgánico de yo me compro alguna utility o alguna comercializadora. En Europa se puede, y aquí en algún momento llegará, creemos, en Europa se separa lo que es la distribución, que es el negocio de redes, del negocio de comercialización, y mucho de lo que se han hecho es comprado el negocio de comercialización, incluso algunas el de distribución, el de redes, ¿vale? Pero yo me compro algún negocio de este tipo y empiezo a comercializar a ti directamente cliente en tu vivienda, y ahí tenemos los casos de Repsol o de Total, ¿vale? Que se han comprado utilities. Repsol se ha comprado una utility en España, Total se ha comprado varios en Europa y se están metiendo en esto, y BP un poquito menos. BP no está en este negocio y BP por lo que apuesta es por el negocio de trading, ¿no? Vemos también todo lo que es el tema de servicios de energía, donde básicamente está ligado al anterior, ¿no? Yo me quiero meter en tu casa, tu domicilio, te voy a vender la electricidad, te voy a vender, luego hablo del vehículo eléctrico, te voy a vender los cargadores de vehículos eléctricos, y además pues te voy a vender otro tipo de servicios adicionales, porque yo lo que quiero es venderte todo lo que es, yo quiero ser tu proveedor de servicios energéticos. Con lo cual yo te voy a vender la generación distribuida. Si te quieres poner paneles en el techo, lo voy a poner, o si tienes que hacer algún tema de demand side, te voy a poner, o incluso hasta las baterías, ¿no? Entonces, hay una visión en Europa de proveedor integral de servicios energéticos, que puede ser alguno combustibles fósiles, pero si no es combustibles fósiles, pues tampoco pasa nada, ¿vale? Y cuando ellos están viendo la foto, la están viendo de manera integral. De manera que cuando, por ejemplo, ven vehículos eléctricos, y ahora me paso a la izquierda, ¿no? En vehículos eléctricos, la eterna discusión de los vehículos eléctricos es dónde se va a producir la carga del vehículo eléctrico, ¿no? Cuando esto era cargarse en una estación de combustible, pues era obvio que era la estación de combustible, punto. Ese era el único sitio, ¿no? En un vehículo eléctrico hay 4 sitios. Mi hogar, si yo tengo un cargador, la oficina, el lugar de trabajo, la estación de servicio pública, la típica, que es lo que tenemos hoy, y en otros sitios públicos, pues por ejemplo, un aparcamiento, un centro comercial, un mall, etcétera, ¿no? Entonces, depende del país, esto tiene más o menos peso, ¿no? Si es un país con mucha vivienda, donde la gente tiene vivienda en propiedad unifamiliar y con garaje propio, ejemplo Estados Unidos, es muy fácil que sea en el hogar. Si es una vivienda en vivienda comunitaria, el garaje ya es compartido con otros vecinos y tienes que poner de acuerdo para poner cargadores, pues es un poquito más difícil y puede haber más lugar en otros sitios, ¿no?
Entonces, lo que hemos visto en Europa es, bueno, tengo dudas de dónde va a ser la carga. En general, hay bastante consenso que la mayoritaria va a ser en el hogar, pero tengo dudas de dónde va a ser la carga, pero quiero estar en todos lados para asegurarme de que lo pillo, ¿vale? Y eso es el caso, por ejemplo, de Repsol, que además, por cierto, te lo voy a ligar con tu contrato y con tu cuenta, de manera que hasta te lo puedo cargar en tu cuenta personal por si tengo yo tu contrato de electricidad con tu vivienda, ¿vale? Con lo cual te hago el proveedor de servicios. Y si echas en mi estación, pues te puedo dar un descuento integrado porque, oye, te estoy dando todo el servicio, ¿vale? Entonces, en general, lo que ellos están viendo es cuando muchos de estos hacen temas de cargadores, es obvio, a corto plazo, todo el tema de cargadores eléctricos, los números no son maravillosos, porque cuando hay alguna red de cargadores, porque evidentemente todavía no hay mucha flota y demás. Pero ellos lo que están viendo es, yo te quiero dar un servicio integral y quiero ser tu proveedor de servicios y ojalá te pueda vender todo, ¿vale? Y eso es como una parte en meterte en este negocio integral. Entonces el punto es ese, servicio integral, y vemos a muchos en Europa intentando darte un servicio completo de todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, vehículo eléctrico. Hemos hablado bastante de esto, ¿no? ¿Cuál es la realidad en Latinoamérica? La realidad en Latinoamérica es que cuando uno ve las penetraciones que estamos teniendo en Latinoamérica, bueno, ya ven ahí los números, ¿no? La flota, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, pues estamos en el 0, cuando ves los números en Europa, China o Estados Unidos, pues claramente en cientos de veces mayor. ¿Vale? Y esto es flota, ni siquiera son ventas, ¿eh? En ventas es más elevado. Hay países en Europa donde ya las ventas, Noruega, donde las ventas de vehículos eléctricos ya superan, es más del 50%, ¿vale? Entonces, ¿a qué se debe esto? Bueno, se debe a que en los países de abajo básicamente ha habido incentivos, ¿vale? Y los incentivos han sido de dos tipos, incentivos a la compra del vehículo e incentivos al uso del vehículo. Ejemplo, carriles dedicados, ejemplo, poder aparcar gratis en algunos sitios, ejemplo, en España, por ejemplo, poder entrar al centro de Madrid, ¿vale? Es que con un vehículo de combustión pues era o más difícil o directamente imposible si no eras residente en el centro. Entonces, este tipo de incentivos lo que ha hecho es que en Europa hayan avanzado con la venta, incluso cuando esta tecnología no era eficiente en coste, ¿vale? A día de hoy, lo cierto es que ya estamos viendo que esta tecnología está eficiente en coste, ¿no? Y nuestra visión aquí es que puede pasar en Latinoamérica pues casi como en las... Esto va a ser lento, y obviamente un cambio es esto, pero a mí esto me recuerda un poco a las renovables. Las renovables en Europa aumentaron mucho antes que aquí, que en Latinoamérica, básicamente debido a que fueron subvencionadas. Cuando se subvencionó y ahí soportaron con subvenciones todo lo que es la bajada de costes cuando no estaban a precio. Una vez que las renovables estuvieron a precio, se dispararon en todo el mundo, incluyendo Latinoamérica, ¿no? Nosotros cada vez vemos, o sea, cada vez nos imaginamos más algo parecido a esto. En otros países van a bajar los costos vía subvenciones, en algún momento esto será y empieza ya a ser, y esto pues puede generar un cambio. Dicho lo cual, el cambio es lento, y esto lo ve aquí, ¿no? Pues Europa lleva muchos años de ventaja y estamos hablando del 4% de flota. Es obvio que los vehículos duran bastantes años y no es lo mismo las ventas que las flotas y esto tarda un número. Y de hecho también en Latinoamérica hemos hecho números en algunos de estos países y en los próximos años todavía claramente el combustible pesa y sigue creciendo, ¿vale? Y todavía vemos años de crecimiento de combustibles fósiles en Latinoamérica independientemente de esto. Y luego también, ya para acabar, el otro mensaje es las metas, ¿no? En los países de abajo ha habido incentivos, también se han puesto metas, y en Latinoamérica empezamos ya a ver, no vemos incentivos en general, pero sí que empezamos a ver metas. Metas algunas de vehículos propios, e incluso en Chile pues vemos metas bastante agresivas, en mi opinión, tipo lo de 100% de ventas de nuevos vehículos livianos y medianos para 2035, que se anunció al final del pasado gobierno, todavía esperando el proyecto de ley, pero vamos, se ha anunciado esto y algunas más, ¿no? O sea, empezamos ya a ver objetivos en algunos países y mi percepción en esto es que todos los objetivos que uno se ponga, una vez que se ha puesto un objetivo, el objetivo no va a ir para atrás. Es muy difícil atrasar esto, ¿vale? Y esto pasará para mí como las renovables. Se pone un objetivo y en general luego se han ido adelantando, ¿vale? Pero vemos ya, o sea, el punto aquí es, vemos potencial de crecimiento en esto, pero a cierto ritmo, todavía con combustibles fósiles creciendo en los próximos años. Entonces, esto en lo que viene relacionado con lo que es distintas palancas, ¿no? Hemos entrado en distintas palancas, hemos hablado del hidrógeno, de los biocombustibles, hemos hablado del auto eléctrico y de otros negocios. Y ya para acabar, antes de pasar a las preguntas, lo que nos gustaría es, muy brevemente, contarles cómo, en general, cuál es el típico enfoque
que vemos nosotros de programas de reducción de emisiones, ¿no? En general, antes de esto, un tema. Hemos visto en el pasado que los programas de reducción, cuando alguien sale, una empresa sale y dice, sobre todo empresas de oil and gas, y dice que va a reducir sus emisiones, en general eso está bastante bien acogido por el mercado, ¿vale? De hecho, nos hemos encontrado algunos CEOs de empresas que nos han dicho, mira, yo cuando estaba negociando la calificación crediticia con Standard & Poor's, hace 2 o 3 años, toda la discusión era, cuéntame, era una discusión de balance, de flujo de caja, etcétera, para ver cómo yo pagaba la deuda, pero discusión puramente financiera. Ahora nos decía hace poco dice, mira, el 50% de la discusión fue cómo tú vas a descarbonizar tu empresa, porque si tú no eres una empresa que está descarbonizada, tenemos dudas sobre tu sustentabilidad de negocio a largo plazo para tus bonos, ¿no? Para repagar la deuda. Entonces, esto estamos viendo cada vez más que es algo que preocupa a los inversionistas, como decíamos al principio, y que quieren ver un plan detallado, ¿vale? No les vas a, ¿qué hemos visto incluso con los inversores? Que pasó con BP. BP puso una ambición, dijo un plan, dijo una reducción de emisiones, pero no explicitó las palancas con las que iba a hacer esto. Fue muy mal recibido en bolsa. Bajó, porque la gente no se lo creía, ni sabía cómo iba a hacer. Tuvo que volver a los pocos meses a reactualizar eso, diciendo las palancas, y ahí subió la acción. Entonces, lo que estamos viendo es que si comunicas una reducción de emisiones, tienes que contar un plan y unas palancas que sean creíbles, ¿vale? Entonces, ¿cómo haces eso? ¿Cómo vemos nosotros que se puede hacer eso? Primero, vemos como 4 fases, ¿no? Primero, un diagnóstico y un benchmark. Oye, saber exactamente dónde estoy. Hacerme primero una línea base de emisiones, que básicamente es con un business as usual. Yo tengo cierta actividad y esto irá creciendo de alguna manera, con lo cual tengo que tener algo contra qué medirme, ¿vale? A medida que mi actividad va creciendo, decreciendo, lo que sea. Con mis campos, mis vehículos, lo que sea. Me hago mi línea base y me lo proyecto. Pero luego además me comparo con el resto y veo un poco dónde estoy, para identificar dónde yo tengo las mayores oportunidades y los mayores gaps, ¿vale? Una vez que tengo esto, lo que hago es identifico todo lo que son las palancas de descarbonización en línea con lo que nos contó Alex al principio, que habrá una lista larga de palancas, pues empezando por eficiencia energética, utilización de combustibles, quieres poner renovables, etcétera, ¿vale? Donde pones la lista de palancas y donde además tienes que tener una visión de cuándo esas palancas son eficientes en coste, ¿vale? Porque cuando tú las pones todas y les pones los números, lo que vas a ver es que, y te haces las curvas de abatimiento, lo que vas a ver es que hay algunas que enseguida son eficientes en coste, que puedes hacer hoy, y hay otras que voy a decir, bueno, estas las hago en 2025 o las hago en 2030, porque mi coste de abatimiento a día de hoy no sale, pero tengo una visión sobre el coste de esta tecnología y creo que en 2030 será competitivo. Eso lo voy a hacer en 2030, lo que sea, tipo cosas de hidrógeno, porque no lo sé, lo que sea. Entonces, yo priorizo y lo que ves abajo, priorizo, o sea, les cuantifico todas, tengo una visión de su coste, del CAPEX y el impacto, tanto el impacto económico como el impacto en emisiones, y las priorizo en función de la factibilidad, del costo de abatimiento y del impacto, y las voy calendarizando. Entonces, algunas van ahora, otras van después y otras van en 2040, lo que sea. Con eso, una vez que tengo todas las palancas y veo el CAPEX que me quiero gastar y cuándo, lo que hago es hago una ambición. Y nuestra recomendación es, ojalá hagas la ambición después de hacer la 2, después de tener una idea de las palancas y de cuándo van a ser las cosas. No vemos mala consejera decir, hago la ambición y luego ya veré. Mejor tener una idea de cuándo y luego me defino la ambición, ¿no? Me defino la ambición, me defino metas. A veces me quiero definir metas intermedias porque hay cosas que veo sencillas y que pueden tener un impacto comunicacional relevante y me la pongo antes y con eso me hago una hoja de ruta. Me hago una hoja de ruta, me hago mis iniciativas, me hago mi portafolio y ya simplemente pues esto es como una gestión normal de proyecto donde lo que tengo que asegurarme es que pongo responsables a cada una de estas cosas y que las voy siguiendo, ¿no? Y luego pues la implementación. Y la implementación obviamente esto es un programa que dura años. Eso es más que obvio, ¿no? Donde hay una gestión de programa, una implementación técnica y luego comunicación, donde tengo que decidir pues, mi mejor plan de comunicación, tanto y a los 3 niveles que hemos comentado antes, ¿no? Oye, tanto a nivel externo con inversionistas, a nivel clientes, incluso a nivel gobierno e incluso a nivel empleados. En general es algo que también a los empleados les gusta. Y creo que esto era un poco todo lo que queríamos comentar hoy. Justo nos quedan 15 minutos para el Q&A. Entonces, estoy viendo que ya tenemos algunas preguntas y tengo aquí, ejemplo, Gustavo Chap. Gustavo Chap dice, preguntas, ¿qué ejemplo de cultivo puede ser no alimento
y que no deforeste. No alimento y que no deforeste. Entiendo que estamos hablando para los biocombustibles. A ver, combustibles que no vamos a ver. Que no deforeste, lo que tienes es, hay cultivos que se pueden plantar entre ciclos de cultivos. Digamos, yo tengo un campo que tiene un cultivo determinado y existen cultivos que yo puedo plantar entre los ciclos de vida de esos cultivos, ¿vale? Ejemplo, carinata, por ejemplo. Se puede plantar este cultivo entre otros cultivos, con lo cual yo no deforesto nada. Yo ya estoy usando un cultivo sobre una tierra ya cultivada, con lo cual no hago ningún tipo de deforestación, ¿vale? Tenemos también otras preguntas. ¿Cuál es su visión respecto al uso del metanol verde, derivado de hidrógeno verde como combustible marino? Es una oportunidad para el suministro en puertos sudamericanos. Ahí, Alex, no sé si tienes una opinión sobre el tema del metanol verde. Del metanol, en el metanol verde tienes dos tipos de metanol verde, ¿vale? Uno que haces dos grandes tipos, ¿vale? Es decir, directamente con hidrógeno verde, ¿vale? Y después está cuál es la fuente de carbono, ¿vale? Si esa fuente de carbono normalmente es un residuo, ¿vale? La verdad que los economics, y lo estamos viendo, de hecho, por ejemplo, Shell tiene una planta grande de producción en Holanda, ¿vale? Y sí que tiene unos economics importantes. Entonces, la lucha en el marino está mucho entre metanol, el amonia verde, ¿vale? Y cuál va a ser, ¿no? Y un poco los biofueles, pero sobre todo en marino sí que vemos que metanol va a tener su peso. Lo único que el más económico, ¿vale? Que utiliza residuos, ¿vale? Sí que tiene la limitación de la cantidad de residuos, ¿no? O sea, que es parte de la solución, pero no es la única solución, ¿vale? Porque el metanol puro verde, si el CO2 lo tienes que capturar del aire, es mucho más caro. Pero sí que es parte, digamos que es parte de la solución y en muchos casos sale económico, ¿vale? Tiene la otra opción que es amonia, ¿vale? Pero amonia sí que tiene digamos que tienes, el cambio es mucho más importante en cuanto a los motores y al servicio que tiene que haber. Esto en cuanto a marítimo, ¿vale? También el metanol verde, ya que entramos, también puede ser utilizado para química, ¿vale? El metanol se puede convertir en olefinas y olefinas en los diferentes polímeros que tienen uso de la química. O sea, que el metanol tiene esas dos. O sea, una de las amenazas es que si el sector químico, ¿vale? Y esto sobre todo las empresas, pagan mucho premium para eso, mucho del metanol irá para el sector químico. Vale. Tenemos otra pregunta. Interesante y como muy de moda, ¿no? ¿Cómo va a afectar la guerra de Ucrania a la transición energética? A ver, un par de comentarios sobre esto. Vamos a ver. Yo diría que previo ya incluso a la transición energética, lo que estábamos viendo es que en un mundo post-COVID, lo que hemos visto es que la demanda se ha recuperado de manera altísima, ¿vale? La demanda de combustibles fósiles. Entonces, hubo gente que incluso decía, en 2020, cuando vino el COVID, algunos dijeron, bueno, quizás 2019, incluso BP llegó a decir eso, quizás 2019 haya sido el año donde hemos visto el pic de combustibles fósiles en el mundo, ¿no? Esto no ha pasado. 2022 ya estamos viendo que estamos por encima de 2019 y con la demanda de aviación todavía no recuperada, ¿vale? Entonces, ¿qué ha ocurrido? Ha habido el COVID bajó, hemos tenido pues se ha parado producción, obviamente, porque la demanda bajó, los precios bajaron, se paró producción un montón de empresas y la demanda post-COVID se ha recuperado muy rápido, incluso previo a la guerra de Ucrania. Se recuperó muy rápido y esto ha metido presión, ¿vale? Presión en los precios y presión en la producción. Se ha empezado a dar toda velocidad a volver a producir y ahora estamos otra vez produciendo incluso más que antes, con lo cual al final, y encima aquí vino la guerra de Ucrania. Y la guerra de Ucrania lo que ha hecho es meter todavía más presión en el precio porque existe una parte de oferta, que viene la parte de Rusia, que viene limitada y que tendrá queda como un poquito más limitada y esto nos ha metido bastante presión, con lo cual a corto plazo, con la demanda de combustibles fósiles disparada, es obvio que la transición energética no la estamos cumpliendo este año, por decir algo, ¿no? Entonces, corto o medio plazo, con todo esto, pues la transición energética, desde luego, acelerar, no se ha acelerado. ¿Qué pasa? ¿Cuál es nuestra visión? Que en un contexto donde tenemos ahora mismo los precios tan altos, sí que en el medio plazo
las tecnologías alternativas tienen más sentido. O sea, pues el auto eléctrico, como que comentábamos antes, ¿no? El auto eléctrico tiene mucha más cabida cuando el Brent está a 100 que cuando está a 30. Y en ese sentido, lo que nosotros esperamos es que en el medio plazo, quizás cortísimo plazo no, o sea, este año el que viene no, pero lo que sí que esperamos es que en el medio plazo esto se vuelva a acelerar. ¿Vale? Esa es un poco nuestra percepción. Entonces, una pregunta también relacionada con esto. La pregunta es si oil y el crudo tienen algún futuro. Alex, no sé si quieres tú responder esta. Sí. Deja, es una pregunta un poco corta, voy a contar un poco larga, porque a mí es un tema que me gusta, ¿vale? Porque ahora la visión es, bueno, claro, con todo esto de transición energética, pues oye, el oil, pues tiene poco futuro ahí. Yo voy a hacer una reflexión, que es el carbón, ¿no? Que yo recuerdo cuando estudiaba, pues el carbón le quedaba nada, ¿no? Esto era en el año 2000, ¿no? El carbón sigue subiendo, y de hecho, el pico de carbón fue en 2013, ¿vale? Pero desde entonces no es que haya caído, ha caído pues un 0,5, 1%, ¿no? Y de hecho el consumo en 2021 es algo más bajo que ese 2013, pero apenas ha caído, ¿no? Entonces, lo que vemos en energía, ¿va a haber nuevas energías? Por supuesto, y el crecimiento va a ser todo de este tipo de nuevas energías, pero al crudo le queda mucho recorrido. O sea, el pico de crudo hay gente que ya lo avisa en 2030, otros 2035, 2040, pero una vez llegues a ese pico, ¿vale? El crecimiento, pues, yo haciendo un número rápido, ¿no? O sea, si el crecimiento es un 5% de bajada anual, pues en 20 años, que te dirías a 2055, aún estás en 40 millones de barriles. Entonces, tenemos esa visión de que, oye, el mundo va a necesitar mucho oil and gas en el futuro, en los próximos 20, 30 años. Lo que tenemos que conseguir es que ese oil and gas sea lo más limpio posible, ¿no? Pero en cuanto al consumo, yo creo que es verdad que hay las nuevas energías y esas son las que van a crecer de manera exponencial, pero sí que queda mucho consumo para muchos años. Vale, tenemos otra pregunta. ¿Por qué las compañías americanas no están siendo tan agresivas como las europeas con la descarbonización? No sé, Alex, ¿la respondes tú, quieres? Sí, yo hago una primera y después seguro vas a completar. Yo creo que la respuesta rápida es, gran parte viene por, yo creo que lo ha comentado Ángel, ¿no? Por la presión de, primero, los clientes, ¿no? Segundo, los inversores y después las instituciones, digamos, gobiernos, ¿no? Yo creo que en ninguno de los tres casos las americanas tienen esa presión que sí que tienen las europeas, ¿no? O sea, los clientes en América existe esa preocupación, pero mucho menos que en Europa. Ha llegado más tarde y ha llegado con menos intensidad. Lo mismo es en los inversores y finalmente en las instituciones públicas, pues bueno, en América cuesta más la regulación en general, ¿vale? Pero la regulación en cambio climático, y ha habido un cambio con la nueva administración, pero aún está lejos de la presión que ejerce los gobiernos europeos. Sí, y yo sumaría otra, y es que probablemente la industria petrolera, a nivel incluso empleo, tiene más peso en Estados Unidos que en Europa, ¿no? En Estados Unidos pues tienes directamente un estado, que hay muchas leyes incluso que son a nivel estatal, ¿no? Tienes un estado que es, por ejemplo, Texas, con una producción de esto, con lo cual si le dices que te ponen objetivos de esto, pues te van a matar. En Europa, la mayoría de los países de la Unión Europea no produce petróleo, ¿vale? Y es muy fácil decir, pues me voy a hacer una descarbonización y voy a quitar el petróleo cuando no lo produzco yo, y esto solamente impacta a algunos países pues, del Mar del Norte y demás, ¿no? Y incluso en esos países que son los del Mar del Norte que algunos producen, tipo pues Noruega, son de los más creyentes en todo el tema de la descarbonización por un tema cultural y un tema de que el medio ambiente y demás, ¿vale? Entonces creo que también se suma eso, ¿no? El tema del empleo y el tema de que si es muy fácil descarbonizarme cuando yo no produzco petróleo. Si yo soy el que lo produzco y tengo empleos derivados de ahí, pues es obviamente más complicado, ¿no? Y yo creo que eso es un factor relevante en Latinoamérica, ¿vale? La industria de oil and gas en Latinoamérica, pues vemos bastantes países donde es una industria relevante, y eso va a hacer, obviamente, que los gobiernos y las empresas pues se lo piensen dos veces antes de pegarse un tiro en el pie, digamos. Ponerse objetivos muy, muy agresivos, ¿no? Y tenemos la última pregunta. Vemos aquí otra pregunta que es: ¿cómo ven la demanda de importaciones de hidrógeno en Europa? A ver, creo que lo hemos comentado un poco antes, ¿no? ¿Qué vemos en Europa? En Europa, vamos a ver, vemos dos cosas, ¿no? Uno,
vemos un montón, cuando ha sido la recuperación de los fondos del COVID, hemos visto un montón de dinero relacionados, lo que se llaman fondos Next, relacionados a temas de, había que dar dinero para recuperar la economía y la Unión Europea lo que dijo fue, voy a dar dinero para esto, pero ojalá que sean cosas productivas, que no sean directamente subvención tirada, sino que sean inversiones. Entonces, se definieron distintos temas para inversiones, pero uno de ellos fue transición energética. ¿Vale? Y entonces, dentro de los fondos Next, hubo una parte importante en transición energética y dentro de esto el hidrógeno fue uno de los principales capítulos. ¿Vale? Debido a eso, en Europa ha habido un montón de inversiones, ¿vale? De pues, electrolizadores, proyectos pilotos y demás, y un montón de alianzas y demás, porque hay unas cosas que hemos visto antes, y lo dijo antes también Alex, esto en general es difícil hacerlo solo, ¿no? Hay que tener un off-taker, hay que tener la producción, muchas veces son proyectos realmente grandes, no tienes el expertise, con lo cual vas en conjunto. El caso es que en Europa se han hecho bastantes proyectos, pero lo cierto es que los economics, es con subvención, pero los economics, pues depende del sitio, el recurso no es tan bueno, ¿no? Pues, no sé, si estoy en el centro de Europa, pues el wind tampoco lo tengo, no tengo ni buen eólico ni tengo un buen solar, ¿vale? Porque el clima no es el mejor para ninguno de los dos. Entonces, ¿dónde hay oportunidades? O sea, ¿dónde tienen los costes más competitivos en Europa? Mar del Norte, tipo eólico, y sur de Europa, España, con tema solar, ¿vale? Fuera de esas cosas, lo que vemos es, y ahí, pues entre España, por ejemplo, en general se ve bastante equilibrada la oferta y la demanda, pero sí que vemos Centro Europa, Norte de Europa con bastante déficit, ¿vale? Entonces vemos oportunidades, porque ellos harán plantas, harán inversiones, harán subvenciones, pero los números en sí mismos no les van a dar, no va a ser eficiente en coste. Y en algún momento las inversiones se van a acabar. Y cuando hemos hecho los números de exportación desde Chile, en general te da, ¿vale? Te da ¿dónde vas a competir? Como hemos dicho antes. Y donde vas a competir con el sur de Europa, vas a competir con la eólica del Mar del Norte y vas a competir con el Middle East. ¿Vale? Entonces, ¿habrá hueco para Chile? Sí. ¿Van a ser los números que dijo el gobierno el año pasado? Los vemos un poco optimistas. ¿Vale? Creo que va a haber más competencia de lo que nos gustaría, pero sí que vemos oportunidades. Y de hecho vemos ya plantas, pues la planta está que hay en Magallanes, yo creo, bueno, yo creo que todos conocen la planta, ¿no? La planta con ENAP, con Porsche, con Siemens, etcétera, pues ahí esto es para hacer combustibles, para hacer combustibles sintéticos, pues para Porsche, para el 911, que es un modelo icónico de Porsche que dice básicamente yo no lo quiero descarbonizar y esto nunca va a ser eléctrico, ¿no? Y los números le dan, cuando Porsche hizo los números, lo que vio es, me lo puedo construir en Alemania, o sea, me los puedo generar en Alemania o los puedo hacer de Chile con eólico allí, con factores de planta brutales. Pues se lo ha hecho en Chile, ¿no? Entonces creemos que vemos oportunidad, quizás un poco menos que lo que dice el gobierno, porque esto va a haber que repartir la tarta, pero vemos oportunidad. Vale. Y creo que ya estamos, nos quedan 2 minutos, no vemos ninguna pregunta más, y si no hay ninguna pregunta más, pues lo dejamos aquí. Simplemente entonces darles las gracias a todos por su tiempo, espero que la sesión les haya sido útil y relevante, y nada más, desearles un buen resto de día.